Bueno, le vamos a dar la bienvenida, que ya lo tenemos en el estudio, a un hermano, a Daniel Marzorati. Buenas noches, Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches, Ricardo, buenas noches a la audiencia de Marquemos un Norte. Como prometí, 15 días y estoy acá presente para contarles alguna historia más adelante. Perfecto. Daniel, vamos a compartir otro audio de esta cumbre continental, que después vamos a entrar en el tema porque es una temática que tú tienes bastante información. Norteamericanos nativos, procesos de comunicación indígena en la segunda cumbre continental de la Vía Yala. Aquí nos hablan de los nativos norteamericanos y la problemática, que está bueno que de repente después entremos en tema. ¿Te parece? Vale. Bueno, vamos a escucharlo, Karina, adelante. Hola, muy buenas tardes con todos. Yo solo quería un poquito tocar el tema del compañero César acerca del ejemplo que pusimos, porque yo lo compartí ayer. Sí hay norteamericanos nativos, así como yo ahorita estoy aquí, soy representante de una nación que en el Ecuador ya no existe, que somos los Quitucara. Así como yo estoy aquí, hay mucha gente descendiente nativa americana que todavía está luchando ahí. Ellos no se han terminado, ellos están luchando bien duro y tienen un movimiento intercontinental que se llama el Idle No More, que es pasivos nunca más, y que están trabajando bien duro, y es un movimiento que nace desde las mujeres, desde las abuelas. Entonces yo creo que hay que ponerse un poquito más abiertos en que la gente nativa sí existe. Algún momento yo no sabía que habían nativos en Argentina, porque yo jamás he visto en la televisión argentina un nativo. Entonces, así mismo como Estados Unidos invisibiliza a las naciones norteamericanas nativas, nosotros no podemos comer el cuento de que ellos no están ahí. Ellos están ahí y ellos están luchando. Y respecto al tema del presidente Obama, era una experiencia que yo contaba porque creo que es importante, y se refiere a la consulta previa, libre e informada, que el presidente Obama llamó a una sesión, una asamblea, a muchos ancianos de diferentes tribus y los hizo una encerronada y les dijo les puso todos y empezó una presentación y les empezó a informar lo que iba a pasar en sus territorios. Entonces, para él, el gobierno de Estados Unidos, esto era una consulta previa, libre e informada, porque les encerró y les dijo, ¿sabe qué? Esto todo va a pasar en su territorio. Entonces, los compañeros nativos le escucharon y de ahí se paró uno solo, se paró un compañero, que el anciano, pero todos ellos ya sabían lo que iba a pasar. Entonces ellos tienen una organización non-profit de nativos que se llama Mocasines Sagrados. Entonces ellos, como ya se olían que esto iba a pasar, ellos hicieron un manifiesto de los puntos que son importantes para la comunidad. Entonces cuando Obama dijo esto, este anciano se paró y les dijo, bueno, nosotros aquí no consideramos esto una consulta libre e informada o previa, esto no es. Entonces nosotros rechazamos esto. Rechazamos de que esto no es, y sí vamos a conversar con el gobierno, sí vamos a conversar, pero nosotros vamos a decirle dónde, cuándo, a qué hora, y si usted quiere venirse a reunir con nosotros, le pasaron este documento que ya tenían, necesitamos que usted estudie estos puntos y cuando usted se viene a sentar en la mesa, usted venga preparado para discutir esto. Se pararon 500 representantes de diferentes tribus, se pararon y le dejaron solo con sus empleados a Obama. Entonces eso es lo que estaba compartiendo. O sea, no se trata, yo no estoy diciendo en ningún momento nada de los yanquis, pero yo siento que el movimiento allá en Estados Unidos para los nativos es más fregado, porque ellos están encerrados en territorios que el gobierno ha designado para que ellos vivan. Entonces eso no es el caso, al menos en el Ecuador no es el caso de que los nativos están en una sola zona porque el gobierno dijo que debían estar ahí. Pero en cambio el caso de los nativos americanos sí lo es. Es más, los compañeros de NE, que mucha gente les llaman mal llamados Navajo, estos compañeros viven en basureros nucleares del gobierno. Entonces no es que los compañeros no están luchando, ellos están luchando y las luchas son las mismas. Igual vamos topando nuevamente el tema del territorio, que en realidad el territorio no solo es la situación geográfica donde vivimos,
El territorio es el aire, es el agua, el subsuelo, todo lo que nos rodea. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros tenemos que darnos cuenta que también la gente está sufriendo en el norte. Entonces, nosotros también tenemos que darnos cuenta que así como nuestros gobiernos nos invisibilizan, a los compañeros les pasa lo mismo. Muchísimas gracias. Bueno, Daniel, varios temas sobre la comunicación, la organización, pero lo central que quería compartir contigo era el tema de los nativos de Norteamérica, ¿no? Sí. Que la muchacha no aclaraba, pero se estaba hablando de la zona de Canadá, ¿ah? Y creo que vos tenés bastante información para compartir. Sí, yo no sé si tengo una información continua, por decirlo de alguna forma. He leído mucho sobre esta gente. Me he encontrado con empecé a hurgar en películas en YouTube y hay mucho material sobre películas que no llegan al cine grande, sobre los derechos de los indígenas, el maltrato a los indígenas. Sé que hubo una revuelta por allá por los años 70, que creo que fueron los Lakota, y hubo una represión muy fuerte porque en ese tiempo tenían comisariados que se estaban encargados de aprovisionarlos para que ellos no salieran. O sea, ellos podían salir a estudiar, por ejemplo, siempre y cuando se metieron en el sistema. No podían salir como familia e instalarse fuera no eran libres de salirse de su reserva. Esos comisariados estaban muy corrompidos, los robaban, no los alimentaban, y bueno, hubo una revuelta. Sé que hay un líder que sufre prisión hace casi 20 años, que se llama Leonard Peltier, que él es un preso político de Norteamérica, porque realmente es un defensor de los derechos humanos, es un Mandela que hay en Norteamérica, está preso. No sé si tiene alguna muerte, no sé, capaz que tiene una muerte y ahí se basa la prisión que tiene, pero en realidad es un defensor de los derechos de los indígenas. Y yo estoy en un grupo que se llama Defendamos la Gran Nación Sioux, más o menos. No traduzco mucho el inglés, pero más o menos quiere decir eso. Y siempre están nombrando y siempre hay algún recuerdo para él y siempre pidiendo por la libertad de Leona. Bueno, supe por allá, por otra época, que hubo una vez que ellos dijeron, bueno, los Sioux, ¿no? Dijeron, bueno, hay un sistema legal en Norteamérica, vamos a sumarnos al sistema legal y vamos a hacerle un juicio al Estado porque nos robó la tierra. Entonces el tema que ellos llevaron al juicio no fue el tema de la propiedad de la tierra, sino el tema de dónde estaban enterrados sus ancestros. La cuestión es que el juzgado no tenía forma, porque yo siempre jorobo que el peso legal más fuerte lo tiene la antigüedad, viste que yo siempre lo digo. El juzgado encontró que ellos eran los que estaban ahí y los blancos vinieron y se los robaron. Los blancos, los conquistadores, los criollos norteamericanos, se los robaron. Entonces el Estado agarró y dijo, bueno, $200 millones hay que pagarle a esta nación que hace el juicio. Y ellos dijeron, no, nosotros queremos los cementerios de nuestros ancestros, no queremos dinero. El dinero es un problema de ustedes, nosotros no queremos eso. Y bueno, bajo protesta, los conquistadores se quedaron con los terrenos y ellos siguen protestando por los cementerios de sus dueños. Nada menor el detalle que estábamos hablando de $200 millones y dijeron, no queremos eso. No queremos dinero, queremos... Lo que es tener la claridad de una cosmovisión del amor ancestral, ¿no? Pero esto fue por los años 80. Ahora la visión ha cambiado. El gobierno norteamericano terminó con las mafias a nivel de los casinos de Las Vegas, entregándoselas a los indígenas. Los indígenas hacen vivir a sus comunidades a través de los casinos. Y entonces vos ves hoy un indígena bajándose de una 4x4 súper impresionante o de una limusina
con su pluma, su vestimenta mitad de cowboy, mitad de indígena, de Sioux, por ejemplo, y son dueños de terribles casinos. Y fue la forma que se utilizaron a los indígenas para terminar con las mafias. Pero a su vez, donde viven las comunidades indígenas no terminan de tener los temas resolucionados, porque les han hecho casas, pero las casas se les vienen abajo y no le dan ni materia prima para pintarlas, ¿no? Y yo podría seguir mucho más sobre esto, ¿no? Pero te voy a pintar cómo piensan los norteamericanos sobre sus propios indígenas. Hay que vigilarlos porque si pasan la frontera para el lado mexicano, se entreveran con los mexicanos y no se los reconoce. O sea, son tan ignorantes en su forma de vida, los han querido ocultar tanto que no se dan cuenta que los Sioux son hermanos de los mexicanos. Son de la misma tierra. ¿Sí? Porque la frontera la inventaron ellos. Los indígenas no la tenían esa frontera. No existía. Sí, de verdad que... No sé si es más o menos, pero digo, yo no tengo una información así para decirte punto por punto, bueno, Leonard Peltier hizo esto, sé que en eso que pasó en el 70, en Fort Knox, hubo una masacre, y eso no salió en ningún medio de prensa. Yo me enteré 30 años después. Eso no salió en ningún medio de prensa. No, se oculta nuevamente. Y ahora hace poco hubieron manifestaciones idénticas, por otro tema parecido, que era la libertad también, y no hubo masacre, pero fueron rodeados por el ejército. Sí. O sea que el imperialismo también sigue siendo hacia adentro, ¿no? No, funciona adentro tanto como afuera, eso sin duda. Lo interesante que relataba esta hermana era de que esos 500 indígenas se levantaron y se fueron, lo dejaron Obama ahí, diciéndolo que ellos eran los que ponían la temática de si querían visitarlos, ¿no? Y muchas veces se da la trampa, no solamente en Norteamérica, sino en todo el continente de la Vía Yala, que la comunicación de lo que se va a hacer, ellos la presentan como si fuera una consulta libre, previa e informada, ¿no? Con ese formato, pero realmente no hay consulta, sino, bueno, se les informa lo que se va a hacer. Acá también, por ejemplo, se ha hecho en diferentes comunidades una charla sobre la mega minería, y eso se hace porque hay una exigencia internacional que hay que informar a la gente de los lugares. Y acá no tenemos el convenio 169, ¿no? Lamentablemente, pero esa reglamentación existe en varias leyes internacionales, por eso se hace, bueno, se toma como que se le informa a la población, pero no toman parte de las decisiones, ¿no? Que ellos son los que viven en ese lugar y tienen que ellos decidir sobre su destino, ¿no? Y se le van imponiendo cosas. Sí, una cosa que se le impuso, pero no se le impuso cuando la hermana, cuando la Ichalá da la información de esos grupos nativos norteamericanos que viven donde está contaminado de radiación, porque fueron los DC donde se tiraron las bombas nucleares, las primeras, en Arizona y toda esa parte. Son cheyennes y los mal llamados navajos. Son los cheyennes, los mal llamados navajos, y los apaches. Pero es al revés el tema. Son las tierras de sus ancestros. Las bombardearon con radiación y con todo, pero ellos se quieren quedar ahí porque son las tierras de sus ancestros. Están las tumbas de sus abuelos y por eso se quedan ahí. Ellos deberían haberse ido, inclusive les hacían una reserva en otro lado. Diciendo, sí, cuando estaban ellos viviendo ahí fue que tiraron las bombas. Después les dijeron, bueno, quedó radiación, ustedes salgan, la llevamos para otro lado. No, nosotros nos vamos a quedar acá. Si no, debe ser increíble todo eso. Mira que a veces la información no la recibimos bien, ¿viste? Sí. O sea, no estaba completa. Siguen siendo víctimas del poder, ¿verdad? Del poder. Pero la decisión de quedarse ahí es de ellos, porque esa es la tierra que ellos caminaron libre toda la vida. Y ahí están sus ancestros.